En más información, le cuento que el secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, refirió que México no sostendrá cualquier acuerdo respecto al Tratado de Libre Comercio. Esto lo hizo antes de la reunión que sostendrán con empresarios y funcionarios estadounidenses. Veamos la información. Este martes, el secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, sostuvo una reunión con la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, de la cual obtuvo el voto de confianza de los legisladores en la negociación de la relación bilateral con Estados Unidos. En conferencia de prensa, el canciller dijo respaldar la postura de la Secretaría de Economía de que, en caso de que la negociación del Tratado de Libre Comercio no favorezca a México, no mantenerse en él, pues aseguró que este deberá ser con la premisa de ganar-ganar y que nuestro propio país determinará sus tiempos de negociación. El otrora secretario de Hacienda afirmó que se privilegiarán los intereses de México durante el diálogo con el país vecino, por lo que no aceptará cualquier renegociación del llamado TLC, pues recordó que aún existe la posibilidad de regir el comercio entre ambas naciones a partir de las reglas de la Organización Mundial del Comercio. Agregó que se dará todo el apoyo a los mexicanos que se encuentran en Estados Unidos, así como asesorías para la defensa de sus derechos. Más tarde, Videgaray Caso arribó a Washington para reunirse con el equipo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, previo al encuentro que el mandatario estadounidense sostendrá con el presidente de México, Enrique Peña Nieto. Informó para 21 Noticias, Andrea Díaz.